durante el fin de semana, porque el hecho del día tiene que ver con el caso de presunto abuso sexual a un menor de edad en Bogotá, un caso que fue muy sonado durante el fin de semana. De hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales diciendo no solamente que había sido un abuso, sino que el abusador era una persona de extrema derecha, y tuvo que salir unas horas después a pedir perdón y a disculparse y a decir que no, que al final no había sido un tema de abuso. Silvia, esta mañana el ciudadano norteamericano que estaba involucrado en este caso fue dejado en libertad. ¿En qué va ese tema? ¿Qué pasó con ese caso? El presidente Gustavo Petro le metió política al tema, metió a los republicanos, metió a Abelardo de la Espriella. Es más, replicó una noticia falsa en donde aparecía este ciudadano norteamericano supuestamente con una imagen de Abelardo de la Espriella al lado. También habló el presidente de la posibilidad entonces de ponerle visa a los norteamericanos ante la cantidad de situaciones que se han venido denunciando alrededor de la explotación de menores de edad aquí en Colombia por parte de ciudadanos extranjeros. Sí, es más, después de eso dijo que no, que era que había que evitar la tercerización de los procesos de adopción en Colombia. Son aproximadamente 6 las instituciones que se encargan de ayudar en todo este proceso para que no solamente extranjeros, sino también colombianos puedan adoptar en nuestro país. Pero sí, aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una cadena de errores en medio de esos hechos que fueron grabados a través de un celular por un par de vecinas que empezaron a gritar y a denunciar que había un ciudadano abusando presuntamente de un menor de edad en el norte de la capital del país. Llegaron las autoridades, el video no solamente se hizo viral, sino que una cantidad de vecinos del sector llegaron allí al lugar a linchar al presunto abusador, que las autoridades determinaron no había abusado a este niño, que estaba junto con sus 2 hermanos allí en ese apartamento, acompañados además de la mujer que también estaba en proceso de adoptarlos, es decir, la compañera de este ciudadano norteamericano. Que esa es la parte más importante, ¿no? Estas señoras en ese momento hacen la grabación, además muy asustadas, pues obviamente con su deber ciudadano de denunciar, como tiene que ser además frente a un abuso. Pero lo que ya hemos visto y hemos conocido después de los exámenes de medicina legal y los exámenes médicos y las grabaciones en cámara lenta del video, es que no era una situación de abuso. Estaba el señor ayudándole al niño que parecer se estaba atorando, y terminó esto en un desmadre impresionante con cientos de personas que casi linchan a ese pobre señor. La tesis de que se estaba atorando es del presidente Gustavo Petro, pero la directora del ICBF dice que ella no tiene información sobre esto, sino más bien de que una de los hermanos que estaba dentro del apartamento le había dañado un juguete al niño con el que el señor sale al balcón, y está tratando de calmarlo y de pedirle pues que respire en medio de una situación compleja. Todas las versiones coinciden, la de los niños, la del ciudadano, todo coincide. Les hicieron exámenes de medicina legal, al final descartaron esto y el hombre quedó en libertad a la 1 de la madrugada de hoy. Nicolás Rodríguez, ¿qué va a pasar? Porque ya están anunciando incluso acciones legales contra las señoras que llamaron a alertar a la policía. Todo comenzó el domingo 14 de junio en el barrio Chicó Navarra, en el norte de Bogotá, cuando una persona que salía de misa se dio cuenta que en el cuarto piso de un edificio había un hombre sujetando a un menor de edad en el balcón de este apartamento. Sin embargo, la denuncia de los habitantes de ese sector relataba en ese momento que el hombre presuntamente estaba cometiendo actos abusivos contra este menor de edad. Y después de esto, la policía llegó para sacar al presunto señalado para evitar ser linchado. De lo que se sabe del ciudadano estadounidense es que estaba en Colombia desde el pasado 6 de junio, junto con su esposa, llevando a cabo el proceso de adopción de los 3 menores, hermanos todos, que fueron encontrados dentro de este apartamento, menores de 4, de 7 y de 15 años. Sin embargo, tras el traslado, las entidades correspondientes, por medio de un traductor, el hombre señalado afirmó que estaba fuera del balcón, ya que el menor necesitaba aire por algo que había sucedido dentro del apartamento. Pues esta versión se corroboró tras las pruebas hechas por medicina legal y se confirmó que no había evidencia de abuso sexual contra este menor. Tanto así que este sujeto fue dejado en libertad en la madrugada de este martes, exactamente a la 1:20 de la mañana, ya que no había pruebas para legalizar su captura. Por esto mismo, el proceso de adopción se detuvo mientras la investigación, pero la pareja extranjera aseguró que no hay impedimento alguno para continuar justamente con ese proceso con los niños. Dicen ellos que era un compromiso entre la pareja y los menores. La directora del ICBF es Astrid Cáceres. No, que nos han contado que la familia está dispuesta a continuar con el proceso, y eso pues es una cosa indispensable para esto, ¿no? Ellos ya llevaban
mucho tiempo en el vínculo con los niños, poder continuar el proceso es lo más importante. Y eso pues significa mucho porque hay una promesa que está en la mitad y es la promesa que se ha hecho de que ellos tengan una familia, pero también la familia ha prometido a los niños no dejarlos. Por otro lado, el abogado Fabio Mar, el apoderado del extranjero, aseguró que va a interponer una denuncia por calumnia, injuria, falso testimonio y fraude procesal a las personas del sector que lo responsabilizaron, proceso que según el abogado se llevará a la fiscalía la otra semana. Y por ahora los niños que están todavía en custodia del ICBF serán entregados a la pareja para finalizar el trámite necesario. Nicolás, gracias. Pues el tema merece cuando menos una reflexión de parte de nosotros como ciudadanos, de parte de la comunidad, porque si bien por un lado está el deber de denunciar cualquier tipo de agresión, sobre todo si está involucrado un menor, y la simple denuncia pues es casi que una obligación de cualquier persona que crea que está ocurriendo algo malo, lo que me parece realmente preocupante es esa creciente tendencia a querer hacer justicia por mano propia. Porque si a ese ciudadano estadounidense no lo saca protegido la policía y no lo montan en un carro y no lo sacan rápidamente del lugar, lo linchan. Lo acaban lo ahí, linchan y lo matan. La gente además estaba indignada, Pani, con la policía porque el hombre sale con una capucha tapándose la identidad. Al final, en este país nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces la policía, tratando también de proteger la identidad de este hombre que terminó siendo inocente, lo tapa o permite que el hombre se tape, y esto también fue uno de los detonantes para que la gente en el sector estuviera cada vez más brava y más crispada en medio de toda esa situación muy tensionante que estaba ocurriendo ese día. Sí resulta muy preocupante que estemos queriendo los ciudadanos, los colombianos, hacer justicia por nuestra cuenta. Habla mucho de la desconfianza que hay de las autoridades, habla mucho de lo encrispados que están los ánimos, y seguramente también de la situación que estamos viviendo en todo sentido, en todo sentido como país. Sobre este tema, Felipe Zuleta, su opinión en el Zuletazo. Pani, hablemos del caso del ciudadano norteamericano que vino para culminar el proceso de adopción de 3 niños ya crecidos. Por un escándalo de redes y una mala interpretación de los vecinos, acabó estigmatizado como abusador sexual. Ojalá ese proceso de adopción no se dañe. Él, por supuesto, fue dejado en libertad y esperamos que el proceso de adopción siga. Por eso es tan importante ser responsables en el uso de las redes. No se puede multiplicar cualquier cosa que se vea, porque en este caso que estamos comentando, acabaron con la honra, el prestigio, la familia, absolutamente todo de este ciudadano. Debemos aprender esa lección. Y me incluyo. No todo lo que se publica en las redes sociales es cierto. Ojalá este proceso culmine bien para este ciudadano norteamericano, su esposa y sus 3 niños adoptados. No todo lo Pani, que se publica en redes es cierto, sí señor. Y le remato una cosa a Pani y Álvaro, don Felipe. Es más, la mayoría de las cosas que se publican en redes sociales son falsas. Hay que partir de ahí. Hay que saber usted a quién sigue y de dónde saca la información. Por eso es tan importante saber a quién le cree y seguir medios de comunicación y personas confiables. Don Álvaro. Antes no pasan más cosas de estas, Pani, porque fíjese, por todos lados, que eso suceda, pues vivimos en la sociedad del escándalo. Era la sociedad del entretenimiento y ahora se volvió del entretenimiento escandaloso. La gente se levanta todos los días a buscar cuál es el escándalo diario, para sentir profundamente emociones, generalmente de odio y de rabia. Entonces, pues eso es asumible. Y segundo, es que por toda parte la gente recibe
mensajes para que actúe de esa manera desproporcionada. En las campañas se hablan de destripar a los enemigos y todo es persecución y todo es venganza. Entonces eso termina irradiando a la sociedad por todas partes. ¿Y cómo hacer uno para distinguir las fake news? Pues es muy difícil empezando porque es que la gente no quiere distinguirlas. Hay estudios que demuestran que vuela más fácil la mentira que la verdad. Y que en muchas ocasiones la gente sabe que ese video o esa información puede ser falsa y no le importa, porque le conviene a sus intereses. Y dice, pues mientras haya algún porcentaje de duda, yo puedo utilizar esta información que me conviene en contra de mis enemigos, o políticamente, o a favor de mis pasiones. Porque los seres humanos nos olvidamos de vivir en la verdad porque la verdad se volvió muy escasa. Es muy costoso producirla, es muy fácil decir mentiras y la gente se acostumbra a vivir plácida en la mentira, porque las sociedades siempre han odiado la verdad, porque la verdad siempre tiende a ser dolorosa, pero cuando se produce por cantidades mentiras convenientes, pues la gente las acoge. Todos tendemos a buscar mentiras convenientes en nuestra propia vida. Imagínense si no va a ser en el escenario público. Pero ¿sabe, es que esto no es una cosa aislada, esto es una situación de la sociedad en general, en el mundo, de una crisis tremenda, donde la verdad está desapareciendo, y mucho de la crisis de la democracia es eso. Cuando ya no hay diferencia entre verdad y mentira, pues cualquier mentiroso triunfa en una democracia, y es el problema para los medios, que terminan arbitrando o siguiendo las redes sociales, que en su mayoría no respetan la verdad. Entonces esto es dramático. Sí, pero creo que aquí, Álvaro, hay que hacer una claridad importante. Lo primero es que las señoras que graban el video no lo hacen con la intención de fabricar una noticia falsa ni de difundir una información falsa. Esto seguramente se hubiera podido tratar de una mejor manera, pero a diferencia de las fake news, pues esta es una denuncia que hacen al ver una situación que para ellas no estaba, digamos, correcta. Ahora, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, dice que las alertas ciudadanas nunca deben desestimarse y que esto que pasó con este ciudadano norteamericano específicamente, que es el tema del que estamos hablando, no puede desincentivar las denuncias y mucho menos cuando se trata de menores. Imagínense si vuelve a ocurrir algo similar, la gente va a sentir miedo de llamar a la policía o de denunciar porque de pronto sí o porque de pronto no. Y aquí entonces el debate está entre si debe primar la seguridad de un niño aunque no esté pasando nada, o mejor usted se queda callado y mira a ver y espera a ver qué pasa. Pero hay si una diferencia entre llamar a denunciar, armar ese escándalo a través de redes sociales. Claro, las vecinas lo que hacen es organizarse y ahí están los videos además de varios ciudadanos. Se organizan con todo el barrio a llamar gente y armaron una azonada enfrente de ese edificio en contra de ese señor. ¿Qué tal que eso le pasara a uno de ustedes que es padre de familia? Imagínense que el de la situación fuera uno de ustedes. Eso es un lío tremendo. Entonces, ¿hasta qué parte? La denuncia es una parte y asegurarse que lleguen las autoridades y se hagan cargo de la denuncia, pero armar una azonada y acabar, como decía don Felipe, con la honra de este señor es una cosa. Es lo que tenemos que diferenciar. Es que una cosa es la denuncia y el problema no está en la denuncia como tal, que resultó siendo falsa y que las autoridades después comprobaron y no fue. Denunciar no es el problema. No, el problema son las reacciones que... Y es que a la gente no le puede dar miedo denunciar o no puede arrepentirse de denunciar. Y algo que decía Álvaro Forero y es, no me importa si es falso o no, me sirve. Y a mí lo que me parece más lamentable de esto es que el propio presidente la utiliza o la intenta utilizar a su favor, independientemente de si es falsa o no. Después tiene que salir a ofrecer excusas, pero si desde allá arriba, si desde la máxima instancia de este país estamos utilizando unas noticias falsas porque nos benefician, pues estamos fregados, Pedro. Mire, Paniagua, a mí me gusta mucho leer. Esta mañana me desperté sobresaltado porque en mi cuenta apareció una información que había muerto John Coetzee, que fue un premio Nobel sudafricano, que es uno de mis escritores favoritos, que escribió un libro que entre otras recomiendo que se llama Desgracia. Pero esto lo digo porque no es verdad, no era verdad. Créanme, es como si
al que le gusta el fútbol le dicen que murió Pelé. Sí, claro. Pues este señor Coetzee es uno de mis escritores favoritos, y yo me desperté a las 6 de la mañana y vi eso y dije, caramba, qué horror, se murió este hombre, y resulta que alguien le dio por escribir eso y armar un cuento de que el señor había muerto. De ese estilo son las informaciones que aquí ya han dicho que uno debe corroborar y confirmar. Frente a esta información que circula en las redes y terminó afectando a este señor, porque repito, a mí me engañaron esta mañana en las redes. ¿Se cayó? ¿Se acuerda Yo cuando caí. Marta Lucía Ramírez mató antes de Sí, tiempo a claro, Belisario a mí- Betancur? a mí me engañaron. Unos Entonces, días antes de que falleciera quiero- ella, llegó y puso un tuit Claro, diciendo que había claro, fallecido el expresidente y no había fallecido Y lo hizo todavía. unas horas antes. un día Quiero antes, decir que sí. me engañaron, y segundo, que afortunadamente el profesor y maestro Coetzee está vivo. Pero eso ocurre diariamente en las redes. Mire lo que pasó el día de ayer con este ciudadano, que yo no quisiera, digamos, repetir lo que ya han dicho acá, pero sí solamente dos cosas. Primero, ese señor tiene todo el derecho de buscar que su buen nombre de alguna manera lo pueda recuperar. Claro. Porque este hombre quedó ayer expuesto de una manera absurda. Yo por eso, cuando vi hoy que él quería hacer esas denuncias, ese señor tiene todo el derecho de hacerlo. Y segundo, yo creo que no se puede caer el proceso de adopción de los muchachos. Es que esa es la parte más O sea, importante, a Pedro. mí todo lo que pasó me pareció terrible. Usted lo acaba de decir, lo del presidente, mire, me pareció fatal. Yo no sé cómo en la presidencia nadie le informa al presidente. El presidente de Colombia tiene la posibilidad de acceder a toda la información que quiera. ¿Cómo nadie o él dice, tráiganme la información Antes de decir algo? antes de salir a decir estas locuras? Pero de verdad, alguien que le ayude. Y no es la primera vez que hace esto el No. presidente. Ya lleva repitiendo eso, que saca información que no es cierta. Mire lo que pasó ayer con este señor. Y Paniagua, ojalá que el proceso de adopción, porque tengo entendido, yo no he mirado, es que no puedo ver las imágenes, porque me parece que unos muchachos que son ya grandes, no son niños, creo que ya eran de 10, 12 Sí, años. no es fácil conseguirles unos papás. conseguir unos papás. Pero el proceso no se ha caído y ya los papás No, no, dijeron no. que ellos van a seguir con el, Ok, con el pero proceso mi para que la deseo- gente sepa y tenga la tranquilidad de que no, Mi de deseo que es no que se no se dañó. caiga, porque adoptar niños es complejo, y que unos niños de la edad de estos niños que consigan unos papás es muy complejo. Entonces ese es único mi deseo, porque yo sí, después de todo lo que pasó, sufro y pienso es en esos muchachos y en esa familia. No, y además, Pani, hay que legislar en materia de redes sociales. Y lo tiene que hacer, lo va a tener que hacer cada país independientemente, porque Ayer en Reino Unido prohibieron el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. hay que legislar y lo tiene que hacer el Congreso de cada país, si no lo van a hacer nunca los grandes dueños de las empresas, de Meta, de X. Tienen que meterle legislación al tema, porque las redes sociales no pueden estar inundadas, uno, de cientos o yo no sé cuántos, cientos de miles de perfiles falsos que todo el tiempo están difundiendo información falsa, y además que cualquier persona pueda decir lo que se le dé la gana y acabar con la honra y con el respeto y acabando con todo. Las redes sociales están llenas, lo repito, llenas de mentiras. La mayoría de las cosas que usted encuentra en redes es mentira. Y mientras se legisla, y no porque eso sea la solución, lo que realmente tenemos que hacer cada uno de nosotros como ciudadano es pensar qué estamos compartiendo, qué estamos consumiendo, qué estamos entregándoles a los demás y dando como cierto al darle un retweet, al darle un forward, al darle un compartir. Porque es que esta es una responsabilidad no solamente de las redes, no de los medios, no de quienes dicen mentiras, sino de los consumidores, de las audiencias, de las personas que están navegando en esas redes sociales y compartiendo sin verificar. Porque es que esta noticia tocó ayer a mucha gente. A todo el mundo, Y le dio la muchos de vuelta, los que estaban y seguro a varios consumiendo eso, países. se sintieron indignados y con rabia, y ojalá lo agarren, y ojalá le pase, y ojalá no sé qué, y compartieron y distribuyeron la noticia. Porque asumieron que es Somos verdad. responsables. Por eso es que a veces la gente le parece irrisorio que nosotros en los medios de comunicación, cuando hablamos de alguien que presuntamente cometió un crimen, decimos presuntamente, así sea casi claro que lo haya cometido. Porque mientras una persona no sea condenada, es la presunción de inocencia la que debe primar. Por eso es que hay que hacer uso responsable ¿Sabe qué, Esteban? de esas acusaciones. La carencia de justicia en Colombia lleva a que pase eso. Claro. En este país, si tuviéramos un aparato de justicia muy fuerte, la gente no que Porque denuncie. confiaría en la justicia. Pero claro, pero aquí todo el mundo quiere por su propio celular, Hacer ni siquiera justicia. con la mano, sino con el propio celular hacer justicia. 4:41, estamos en Voz Populi.
Hablemos Pues ya del que clima, estamos- cambiemos de tema, Claro. vamos a algo más amable. Pues es que como estamos hablando del estado de ánimo, vamos a pasar pero al estado del tiempo político con la mentiróloga de Voz Populi que siempre está lista. que nos parta un rayo. Sí, no. No, Cállese. a ella. No, mentiróloga, adelante. Iniciamos este informe mentirológico político electoral sobre todo el territorio nacional donde se observa un extenso sistema de nubosidad electoral provocado por el nuevo decreto que prohíbe el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación. Los radares detectan una fuerte disminución en la probabilidad de selfies democráticas, transmisiones en vivo y fotografías para mostrar por quién votó en caso de que se lo exijan. Los expertos advierten que muchos ciudadanos podrían experimentar episodios de ansiedad climática al no poder mostrarse en redes sociales. ¿Qué pasó ahí? En la región económica se registra una inesperada ¿Qué? ¿Qué es eso? Una abeja la va a picar. corriente Ah, fría una corriente. proveniente del mercado cambiario. El dólar continúa descendiendo. Descendiendo y hoy alcanzó temperaturas que no se observaban desde finales de 2020. Los modelos muestran una fuerte caída de presión sobre los bolsillos de quienes estaban esperando que subiera para vender. Mientras se reportan condiciones favorables para viajeros, importadores y compradores. Es más, los que piensan comprar votos podrían hacerlo en dólares para que les salga más económico. Y atención, porque sobre todo el sector judicial se desarrolla una tormenta disciplinaria de rápida formación. La perturbación se originó luego de que se abriera investigación al magistrado que prohibió a la campaña de la Espriella utilizar símbolos patrios. Los satélites registran ¿Disparos? vientos cruzados. Vientos cruzados entre quienes consideran que la medida protegía la neutralidad electoral y quienes creen que terminó convirtiendo una llovizna en huracán. Hasta aquí el informe mentirológico. Y si lo que dije es mentira, que me parta un rayo. Compré un pararrayos tacaños. Pero que la cogió con la misión. Lorena Neira es Voz Populi.